Crímenes imperfectos, Australia. Señor, escucha mi plegaria, escucha mi llamada de auxilio. Me han ocurrido muchas desgracias y como aquellos que como yo están a punto de morir, dame fuerzas. En una lúgubre celda de la cárcel de Fremantle, en Australia del Oeste, un asesino en serie condenado a muerte hace una última y horrenda confesión. Eric, ¿tienes algo más que confesar? Otros 2 asesinatos. Jura sobre la Biblia para tu absolución, hijo mío. Declara ante Dios que también es culpable de otros 2 asesinatos. Juro ante Dios Todopoderoso que he matado a Rosemary Anderson y a Gillian Brewer. Que Dios se apiade de tu alma. Unos crímenes por los cuales otros 2 hombres han sido ya condenados y encarcelados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. A las 8 en punto de la mañana del 26 de octubre de 1954, se abre la trampilla y uno de los asesinos en serie más prolíficos de Australia se dirige hacia la muerte. Afuera, una sola persona monta la guardia con una vela en señal de protesta. Y el asesino se convierte en el último hombre ahorcado en Australia del Oeste. El visitante nocturno Eric Edgar Cook. En Perth, la capital de Australia del Oeste, el río Swan desemboca en el Océano Índico, donde un intenso oleaje rompe en extensas playas doradas. En la década de 1980, ambiciosos empresarios y promotores construyeron aquí lujosas mansiones y altos rascacielos, y relucientes yates empezaron a amarrar en los puertos deportivos. Pero antes de todo esto, hubo un tiempo, a principios de los años 60, cuando no era más que una pequeña ciudad de provincias. Las puertas no se cerraban con llave y las ventanas se dejaban abiertas por la noche para que entrara la brisa oceánica conocida por los autóctonos como el Doctor de Fremantle. En aquella época, Perth tenía el tamaño aproximado de la Hobart actual, una población de 500.000 habitantes. Todo era pequeño y sencillo, muy íntimo. Había prados cercados, las calles no estaban iluminadas. En efecto, en los años 50 y principios de los 70, no era más que un pueblo grande, muy tranquilo. La gente ni siquiera se planteaba la necesidad de velar por su propia seguridad. La gente dejaba las puertas abiertas al salir, dejaban las llaves en el coche, dormían en la veranda de sus casas o en el jardín delantero sin temor alguno. Pero a finales de los años 50, la apacible forma de vida de Perth empieza a cambiar lentamente. En 1958 empiezan a producirse numerosos atracos, además de un repentino aumento de los robos de coches, y la policía recibe cada vez más denuncias sobre merodeadores y sobre el robo de ropa tendida a secar. Y de repente, el impacto de un asesinato inexplicable. Son las 2:30 de la mañana del 29 de enero de 1959. Penina Bergman, una mujer divorciada de 33 años, duerme en su apartamento del sur de Perth. Un ladrón armado con un cuchillo de buzo robado se ha introducido en la casa y avanza sigiloso hacia el dormitorio. Penina se despierta de repente y se encuentra con un desconocido inclinado sobre su cama. ¡Fuera de aquí! El intruso agarra a la mujer. ¡Fuera de aquí! Ella le clava las uñas en la mejilla y le propina un fuerte arañazo. Zorra.
Incapaz de controlar a la mujer, el ladrón le clava el cuchillo en la cara. Por favor, cállate. Y vuelve a clavárselo. Esta vez en el corazón. Mientras Penina exhala su último aliento, el asesino desaparece en la noche. Los detectives rastrean los alrededores e interrogan a los vecinos, entre otros a Joan Evans. Oí gritos y gemidos y desperté a mi marido. Le dije que tenía miedo, que acababa de oír un grito espantoso. Pero él me dijo que me durmiera de nuevo, que solo había sido una pesadilla. Y entonces oí un coche que se alejaba. Oí el repartidor de la leche, las botellas que se entrechocaban y el ruido de un coche que se alejaba. Pero no creo que fuera el vehículo del repartidor de la leche. Creo que era otro coche, pero no pude decirle a la policía de qué tipo de coche se trataba. A pesar de una intensa investigación, la policía no obtiene resultado alguno y está muy lejos de imaginar que solo se trata del primero de una serie de terribles crímenes, todos ellos cometidos por un hombre, cuyos asesinatos sembrarán el terror en la ciudad de Perth. Justo antes de la medianoche, la víspera del Día de Australia de 1963, Nick August, propietario de una pollería, y Rowena Reeves, camarera, aparcan en una calle en North Cotslow. ¿Te apetece una copita? Me encantaría, gracias. ¿Por qué no? La cena ha sido estupenda. Ha sido precioso, ¿verdad? Sí, Vicky y Beryl estaban simpáticos. Todo empieza así. Un hombre y una mujer sentados en un coche. Creo recordar que era en la calle Eric, una calle que baja directamente hacia el océano. Y allí estaban, tomando una copa tan tranquilos, pero casualmente vieron una persona que los observaba desde la ventanilla de atrás. Salud. Nick, hay un tipo ahí fuera mirándonos. Seguramente ha salido del pub de camino a casa. No te preocupes. ¿Qué tal con la rifa? Bueno, he ganado. Por eso me han dado el champán. Te felicito, Nick. Todavía está ahí. Está ahí plantado. ¡Lárgate, Nick, cabrón! ¡Lleva una escopeta! Le vi alzar la escopeta. Cuando vi que alzaba la escopeta, me di cuenta de que no tenía la intención de darnos con ella en la cabeza. Sabía que iba a disparar. ¡Nos va a disparar! Nick, tiene una escopeta, tiene una escopeta. Intenté hacerle bajar la cabeza. ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! La bala alcanza primero a Nick, abriéndole el cuello, y luego impacta en la muñeca de Rowena. La sangre salía a borbotones de su garganta y de la muñeca de Rowena, que gritaba. No sabían qué les estaba pasando, pero Nick tuvo suficiente fuerza para arrancar el coche y salir de allí. Pero mientras acelera, Nick ve cómo el pistolero vuelve a apuntar y dispara de nuevo. Consiguieron salir de allí conmocionados, sangrando y gritando, y llegar al hospital de Fremantle, donde ingresan en urgencias. Porque ha entrado por aquí y no ha salido por ninguna parte. ¡Lleva una escopeta! ¡Lleva una escopeta! Me atravesó el brazo. El doctor me extrajo la bala. Tenía trozos de metralla. No pude mover el brazo durante días, durante semanas, porque la metralla me afectó todo el brazo. Tras ese intento de asesinato frustrado, el pistolero sale en busca de otras víctimas. Con el arma firmemente agarrada, regresa andando hacia la cercana calle Broome, donde tiene aparcado su coche robado. Pero entonces advierte que la puerta del balcón de un apartamento está abierta. Sube unos escalones y salta a una veranda. Encuentra a un hombre dormido. Es Brian Weir, contable y socorrista voluntario de 29 años. Desde 1 metro de distancia, el asesino alza el rifle y le dispara en la cabeza. El impacto del disparo hace saltar a Brian. Vuelve a caer atravesado en la cama, con la cabeza colgando y la sangre goteando en el suelo.
Increíblemente, no murió de aquel disparo. Creo que sobrevivió porque le hizo saltar hacia atrás y cayó con la cabeza colgando de la cama. Por eso quizá la sangre fue expulsada en lugar de anegarle los pulmones. No sabemos cómo consiguió sobrevivir, pero lo hizo. El pistolero regresó rápidamente a su coche robado y se marchó de allí. En el cercano barrio acomodado de Nedlands, junto a la carretera de Stirling, aparcó y entró de nuevo en la noche. Anda en busca de alguien a quien matar. Rodea sigiloso una casa de la calle Vincent y entra en el patio trasero. Allí encuentra al estudiante de 19 años John Starkey durmiendo en la veranda para escapar del calor de la canícula. El asesino alza el arma y apunta lentamente a la silueta dormida. Dispara a bocajarro contra la cabeza del joven. Luego desaparece de nuevo en la oscuridad. Media hora más tarde, un compañero de John Starkey despierta al oír unos extraños gorgoteos y se lo encuentra mortalmente herido. Cuando llega al hospital de Perth, solo pueden constatar su fallecimiento. Pero los asesinatos aún no han terminado. El pistolero elige una casa cercana y se acerca a la puerta de entrada. Se la encuentra cerrada y llama al timbre. Después se oculta en la sombra. Esta vez esperará que la víctima vaya hacia él. Se enciende una luz. ¿Hola? Por Dios. George Walmsley, de 54 años, abre la puerta con los ojos somnolientos. Suena un solo disparo. El asesino vuelve a desaparecer en la noche. Se derrumbó en el umbral. Su mujer y su hija, que dormían en la casa, lo oyeron y lo vieron. Gritaron y llamaron a una ambulancia. Rápidamente fue trasladado al hospital, todavía con vida. Los cirujanos estuvieron operándole durante 1 hora para intentar salvarle la vida, pero murió en el quirófano 1 hora más tarde. El pistolero condujo el coche robado hasta el puente Narrows y tiró el rifle al río Swan. Luego abandonó el coche robado y regresó a su casa, como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente, Brian Weir no se presenta al entrenamiento con el club de socorristas surfistas de Swanbourne Nedlands. Su compañero de equipo, Len Bath, va a buscarle. Antes de verle, le oí. Producía un sonido. Una especie de ronquido. Intentaba respirar, supongo. No recuerdo ni cómo entré. Allí estaba, atravesado en la cama, con sangre por todas partes. Fue asesinado aquella noche, pero vivió prácticamente como un vegetal durante otros 3 años. Permaneció en coma los primeros 6 meses y cada vez que sonaba el teléfono te pegabas un susto porque sabías que quizás sería alguien diciendo: lo siento, ha muerto, ha fallecido. De manera que cuando finalmente murió de sus heridas, su hermano, que le quería muchísimo, su hermano Colin, a pesar de quererle tanto, dio las gracias a Dios cuando por fin se enteró de su muerte. El domingo por la mañana, Perth despierta con la noticia de que un pistolero enloquecido ha asesinado a 2 ciudadanos a sangre fría y herido gravemente a otros 3. En 1963, esa orgía criminal era algo sin precedentes en la ciudad. Cuando empiezan a saberse los detalles de los asesinatos, su carácter aleatorio y sin motivo, los ciudadanos de Perth se dan cuenta de que cualquiera de ellos puede ser el próximo blanco.
En enero de 1963, un asesino anda suelto en la noche por las calles de los suburbios de Perth, eligiendo sus víctimas al azar y matándolas mientras duermen. Los expertos en balística de la policía comprueban que las 2 personas asesinadas y las otras 3 heridas han sido atacadas por el mismo demente en un delirio asesino en plena noche. Cunde el terror en la ciudad. Cualquiera puede ser la siguiente víctima. Puertas y ventanas se cierran a cal y canto y la gente se queda en casa, temerosa de la noche. La gente se acostaba con el rifle al lado de la cama o con bates de béisbol y avisaban enseguida que se registraba alguna incidencia. Nosotros patrullábamos toda la noche intentando responder a estas incidencias. Pero cuando llegábamos allí, muchos no querían abrir la puerta. Aunque hubieran llamado a la policía, no creían que fuéramos policías. Perth cambió para siempre ese fin de semana. Convertimos nuestras casas en fortalezas, cerramos puertas y ventanas. Hacía un calor espantoso aquel verano y todavía no se había popularizado el aire acondicionado. ¿Quién está ahí? Con tan solo unas cuantas balas y ningún móvil aparente, la policía carece de pistas sólidas en su investigación. ¡Salud! Solo hay 2 testigos. Las primeras víctimas, Nick August y Rowena Reeves. ¡Lárgate, cabrón! Nick, lleva una escopeta, lleva una escopeta. Como último recurso, la policía monta una reconstrucción del tiroteo. ¡Rápido! ¡Arranca! Un agente de policía, que más tarde fue ascendido a inspector, tuvo que hacer de asesino, con un mocho en lugar de la escopeta. Aquel individuo, Nick August, tuvo que sentarse de nuevo en el coche, exactamente en el mismo lugar y el mismo momento, y el agente de policía movía el mocho y decía: mira, no puedes verme, pero en realidad sí podía distinguirlo. Había suficiente luz para ver su silueta. La prensa local difunde la noticia de la reconstrucción y el nombre de los 2 testigos. Rowena y su familia se dan cuenta de repente de que el asesino no tan solo sigue suelto, sino que además ahora conoce el nombre de los únicos testigos. Estaba convencido de que cualquier noche nos matarían a tiros, que alguien saltaría la verja y nos asesinaría a todos para no poder hablar. En toda la ciudad se incrementan las patrullas y detectives de paisano recorren las calles de noche. El pistolero podía volver a disparar en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero entonces, el asesino decide subir el listón de su terrible juego. 3 semanas después de los asesinatos, hacia las 2 de la madrugada de un sábado, en una casa del centro de Perth Oeste, una puerta trasera se ha quedado abierta. 2 mujeres jóvenes duermen en sus respectivos dormitorios y un hombre entra y empieza a buscar sigiloso cualquier tipo de objetos de valor. Al llegar al dormitorio al final del pasillo, ve a Lucy Madrill, de 24 años, dormida. Al acercarse a la cama, el hombre tropieza con una foto enmarcada y la chica se despierta. El hombre se lanza hacia ella y antes de que pueda gritar, la lanza sobre la cama. Inmovilizándola con su propio cuerpo, le rodea el cuello con las manos y aprieta hasta que pierde el conocimiento. Arranca el cordón de una lámpara junto a la cama y se lo ata alrededor del cuello. Mientras va apretándolo cada vez más, observa cómo la vida se va escapando lentamente del cuerpo de Lucy. Luego viola el cadáver.
antes de arrastrarlo al exterior, hasta el césped de una casa vecina. Vuelve a ensañarse con el cuerpo inerte, penetrándolo con una botella de whisky vacía que encuentra tirada en la hierba. Al día siguiente, los vecinos encontrarán a Lucy Madril abrazada a la botella de whisky. El cruel atrevimiento del asesino, que ha dejado deliberadamente el cadáver a la vista de todo el mundo, asombra a la policía. Normalmente, los asesinos que acaban de cometer un acto prefieren huir lo más lejos posible del escenario del crimen y se marchan rápidamente tras haberlo cometido. Pero en este caso se toma la molestia de sacar la víctima a rastras de la casa donde todavía duerme su compañera de piso y se la lleva hasta el jardín de los vecinos. Su actuación no parece tener sentido, ni lógica, ninguna lógica. Aparte de que también en este caso el asesino haya elegido su víctima al azar, los detectives no tienen nada que lo relacione con los recientes tiroteos. La noticia del ataque sufrido por Lucy Madril aumenta el temor que atenaza la ciudad de Perth. Las mujeres cierran puertas y ventanas, evitan salir solas de noche y sospechan de todo el mundo. El hombre que está aterrorizando a la ciudad lleva ya el apodo de el visitante nocturno. Era algo tan absurdo que una cosa así pudiera suceder en una ciudad tan pequeña y feliz, tan segura. Esas cosas no podían suceder aquí. Perth clamaba contra los asesinatos. Un pistolero y un estrangulador andaban sueltos. La policía es objeto de mayor presión todavía, pero sigue sin relacionarlos entre sí. Estamos ya en agosto de 1963, 6 meses después del brutal asesinato de Lucy. En una casa del suburbio de Double Keith, bastante cerca de Nedlands, donde tuvieron lugar los tiroteos del Día de Australia, una estudiante de 18 años, Shirley MacLeod, está haciendo de canguro para el bebé de Cal y Wendy Dowd. Estábamos muy contentos de que hubiera podido venir, porque aquella noche nuestra canguro habitual no podía. Creo que era una amiga de nuestra canguro habitual. Era una chica encantadora, una de esas chicas que despiertan admiración. Estamos en invierno y la canguro está sentada delante de la estufa, estudiando y escuchando música. Un intruso entra en silencio en la casa. Se va acercando a la luz en lo alto de las escaleras. En la sala de estar encuentra a la joven estudiante, que se ha quedado dormida, agotada de tanto estudiar. Alza el rifle que acaba de robar y apunta lentamente. Dispara una sola vez. Luego desaparece en la noche. A las 2 de la mañana, Cal Dowd y su mujer llegan a casa. Subí al piso superior, me dirigí hacia la sala de estar y mi primera impresión fue que Shirley se había quedado dormida. Tenía la cabeza ladeada, como si se hubiera dormido en el sofá. Pero cuando me acerqué, vi el orificio de bala en la cabeza, en la frente. Aunque la bala que ha matado a Shirley MacLeod no encaja con las de los anteriores asesinatos, la policía está segura de que ha sido el mismo hombre. También cree que este hombre puede ser el responsable del asesinato por estrangulación de Lucy Madril. En el escenario del asesinato de MacLeod se encuentra una huella dactilar sin identificar. Entonces, la policía adopta una medida sin precedentes: obtener la huella dactilar de todos los vecinos del distrito. Cuando se encontró esta huella, un número considerable de agentes tuvo que ir de casa en casa en la zona de Claremont
Needlands, Dowell Cave, Cotslow, y pedir a todos los mayores de 14 años, según creo recordar, que les proporcionaran sus huellas dactilares para cotejarlas con esta. A pesar de aquel esfuerzo titánico, la policía no encuentra nada. Hasta el momento la suerte ha estado del lado del asesino, pero de repente y por fin cambian las tornas. Un matrimonio de mediana edad que ha salido a dar un paseo vespertino tropieza con un rifle escondido entre los matorrales que bordean su calle. Voy a recoger unas cuantas de esas. Al arrodillarse para arrancar una ramita de flores de cera, el rifle se deslizó junto a su rodilla. Mira lo que hay aquí. Mira. La policía, alertada, se lleva la escopeta para someterla a pruebas de balística. Está descargada, en perfectas condiciones. Las pruebas de balística confirman que es el mismo rifle que ha matado a la última víctima, la canguro universitaria. Por fin, la policía cuenta con una pista de forma casi milagrosa. Entrevisté a aquella señora en una residencia 30 años más tarde. Había cumplido 94 y dijo que nunca sabría por qué había decidido arrancar esa ramita, puesto que su jardín estaba lleno de esas plantas. La policía volvió a dejar el rifle exactamente en el lugar donde había aparecido, pero esta vez atado a la base de un matorral con un fuerte hilo de pescar. Asegúrate de que esté bien tenso. No te preocupes, colega, ya está. Vale, vámonos de aquí. Durante 2 semanas, la policía secreta monta guardia las 24 horas, escondida entre los árboles y matorrales, vigilando el lugar donde está el rifle. La trampa está preparada. Ahora solo queda esperar, con la esperanza de que el asesino regrese. ¡Agáchate! Con un balance de 4 personas asesinadas y otras 3 heridas, la policía de Perth necesita desesperadamente un golpe de suerte para atrapar al fantasmal asesino que ha estado aterrorizando a la ciudad. Este golpe de suerte llegará una semana después del asesinato de Shirley MacLeod, en agosto de 1963, con el descubrimiento fortuito de un rifle relacionado con este crimen. La policía ató la culata del rifle bajo el matorral y montó la guardia en los alrededores, de noche y de día. La policía espera pacientemente en su escondrijo camuflado durante 2 semanas. Finalmente, a la 1:30 de la madrugada del 1 de septiembre de 1963, un coche se acerca y aparca. El conductor sale, mira a su alrededor y se dirige hacia el rifle. En el momento de agacharse para cogerlo, los agentes entran en acción. ¡Policía! ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quería orinar. Ya, seguro que sí. Vamos. Un cartucho del calibre 22 hallado en su coche encaja con las pruebas de balística realizadas con el rifle. El hombre será rápidamente identificado, y aunque no pueden relacionarle con todos los asesinatos, los investigadores están seguros de que por fin el visitante nocturno está entre rejas. Se llama Eric Edgar Cook. Nacido en 1931, Eric Edgar Cook es el primogénito de los 3 hijos de Thomas Cook y su esposa Christine. El muchacho está aquejado por un prominente labio leporino y el paladar hendido, una deformidad que le acarrea el desprecio de su padre. Su padre era un alcohólico violento que tuvo que casarse porque su madre estaba embarazada de Eric. No estaba preparado para ser padre, ni siquiera para estar casado, y menos para tener un hijo con una deformidad. Además de su intolerable vida familiar, los demás chicos también se burlan constantemente de él en la escuela. Creció como un chico solitario y sin amigos. Su infancia fue muy desgraciada, tanto en casa como en la escuela, y quedó resentido para siempre con quienes tenían más suerte que él. Tras abandonar la escuela con 14 años, Eric se buscó un trabajo y para evitar la violencia constante en su casa, se pasaba gran parte del tiempo afuera, robando en casas y apartamentos.
No tenía vida social. Sus coetáneos se burlaban de él, de manera que solo deseaba conseguir dinero o fama o convertirse en alguien capaz de gastar mucho dinero, por lo que tenía que robar para contar con más dinero que los 5 chelines que su madre le daba como propina por su trabajo. En 1949 le pillaron robando en una casa y descubrieron que sus huellas dactilares estaban relacionadas con una serie de atracos. Pasó entonces 3 meses aquí, en la cárcel de Fremantle. Creo que fue a partir de aquel momento, cuando le atrapamos con las huellas dactilares, cuando empezó a ponerse guantes de vez en cuando. A los 22 años conoce a una camarera de 17 años, devota católica, llamada Sally Leiban, y se casan. Tuvieron 7 hijos, pero él seguía siendo un vagabundo, robaba. En realidad no podía dejar atrás su vida criminal, a pesar de tener ahora una mujer que le quería, una vida familiar estable, todo lo que le había faltado en su infancia. Creo que ya estaba todo demasiado arraigado. Todavía quería más poder, más ego. Todavía quería vengarse de la sociedad. Tras su detención, la policía traslada a Eric Cook a la comisaría de Perth, donde es oficialmente acusado del asesinato de la canguro Shirley MacLeod. La policía tiene buenos argumentos para retenerle, pero sigue sin tener nada que le identifique con el visitante nocturno. Tenían el rifle con el que habían matado a la última víctima. Habían encontrado un cartucho en la parte de atrás de su coche. Estaba muy claro que era el culpable. Había regresado a buscar el rifle, sabía que estaba allí. Al principio, Cook solo admite detalles del asesinato de Shirley MacLeod y 2 atracos y robos. Finalmente, el detective Max Baker explota. De repente tuve un arrebato y dije, ya he tenido suficiente. Él estaba comiéndose su arroz con curry y de repente le dije, Cookie, te van a ahorcar, ¿sabes? De esto puedes estar seguro. Tienes una mujer y unos hijos. Piensa en ellos y piensa si prefieres que te arrastren hasta el patíbulo como un perro sarnoso o si prefieres ir a la horca como un hombre. Pasaron unos segundos y me contestó, de acuerdo, señor Baker, ¿qué quiere saber? Yo agarré el bolígrafo que llevaba en el bolsillo y le dije, lo que quiero saber, Eric, es si disparaste a George Walmsley y a todos los demás aquella noche. Y me dijo, sí, fui yo. Soy el tipo que andaban buscando. Cuando se dio cuenta de que estaba perdido, confesó ser el autor de los tiroteos y confesó todos los crímenes de su vida. La policía pasó 3 semanas recorriendo con él la ciudad de Perth para que les enseñara los lugares donde había cometido sus crímenes a lo largo de los años. Los detectives se quedan atónitos con la larga lista de horrendos crímenes que Cook va confesando. Confiesa haber atropellado y herido a varias mujeres con distintos coches robados. El primer accidente del que huye al momento es el atropello de Nell Schneider, una mujer de 26 años que regresaba a su casa en bicicleta en septiembre de 1958. Lo primero que recuerdo es que desperté en el hospital, donde tuve que quedarme otras 2 semanas, 4 semanas en total. Y luego regresé a casa. Y también tuve que quedarme en cama con 2 personas que me cuidaron durante mucho tiempo. En su confesión dijo, quería hacerle daño a alguien y le tocó a ella aquella noche. De manera que aceleró el coche que había robado y se lanzó contra la bicicleta. Nell Schneider saltó por encima del capó y aterrizó en el arcén. La bicicleta se quedó pegada al parachoques del coche, pero cayó al suelo cuando giró bruscamente por otra calle. La chica se quedó allí tendida en un charco de sangre. Otra víctima fue Glenys Peak, atropellada por Cook en una calle de un suburbio de Perth, bien entrada la noche, año y medio más tarde. Me giré y vi ese coche que venía hacia mí. Intenté apartarme y pensé, va a darme. Y me atropelló. Y recuerdo que me lanzó por el aire y volví a caer sobre el coche. No recuerdo haber caído al suelo, pero sí que recuerdo haber pensado, si no hago algo, volverá otra vez. Sabía que tenía que volver y me decía a mí misma, volverá
y me matará. Me matará. Y tengo que salir de aquí. Y recuerdo que me arrastré y avancé tropezando hasta nuestro patio trasero, a través de unas estacas que habíamos separado. Y recuerdo que abrí la puerta trasera y caí al suelo. Recuerdo haberles dicho a mis padres: me he roto la espalda. Y lo siguiente que recuerdo es la ambulancia que me lleva hacia el Hospital Royal de Perth. La capacidad de Cook para recordar cada uno de sus crímenes con todo detalle asombra y sorprende a los investigadores. Incluso les muestra el lugar exacto donde había tirado la escopeta robada que utilizó en los asesinatos del Día de Australia. Recordaba la cantidad que había sustraído de cada bolso. Robé un billete de 10 chelines y 2 monedas de 1 chelín y 3 monedas de 6 peniques. Y era la cantidad exacta. El lujo de detalles era simplemente increíble. Me dijo: robé en aquella casa de allí. Le dije: ¿ah, sí? ¿Y qué hiciste? Y me contestó: bueno, estaba allí y entonces vi como el coche entraba en el camino de entrada y se encendieron las luces y luego se encendieron las luces en la parte de atrás. De manera que me acerqué y eché un vistazo y luego entré directamente por la puerta principal. Y yo le pregunté: ¿y qué es lo primero que viste? Bueno, las alfombras en el suelo, un cuadro en la pared, unas flores en un rincón. Entonces pasé a la cocina y vi una cartera en una de las encimeras. Sabía que ellos todavía estarían un rato en la parte de atrás. Entonces agarré el dinero de la cartera y me fui. En cierto momento, los investigadores que le estaban interrogando salieron y me pidieron que estudiara las fotos del asesinato de Nedlands, donde aquel muchacho había muerto de un tiro mientras dormía en el porche, y que buscara específicamente la sábana enrollada en la cuerda. Había contado a los investigadores que había enrollado deliberadamente la sábana en la cuerda para facilitar el disparo. Miré aquellas fotos y, en efecto, una de las fotos de la policía científica se veía la sábana enrollada. Tras semanas de detalladas confesiones, la policía decidió finalmente que no era preciso seguir documentando la asombrosa carrera criminal de Cook. Al final se rindieron. Había tantos atracos, tantas casas, que renunciaron a anotarlo todo. Pero entre los centenares de atracos y centenares de coches robados, miles probablemente, también confesó 22 crímenes violentos. Le cogió el gusto desde el primer momento. Cuando ese tipo de criminal le coge el gusto, ya no puede parar. Tiene que seguir matando. Y eso es lo que se dijo. Tienes que seguir haciéndolo. Había probado el poder absoluto de decidir sobre la vida de sus víctimas. Yo sabía que robaba, porque le habían pillado bastante a menudo. Le habían detenido por pegar a un mirón y le habían detenido por andar merodeando. Pero nunca sospeché que hubiera matado a nadie. Los numerosos crímenes de Eric Cook le sitúan entre los peores criminales de la historia de Australia. Pero entonces, Cook confiesa ser el autor de otros 2 asesinatos, por los cuales 2 hombres inocentes han sido ya condenados y encarcelados. Uno de ellos es el asesinato y mutilación de la heredera de 21 años, Gillian Brewer. En 1959, Gillian Brewer vive sola en un apartamento bastante cerca de la playa de Cotslow. Tras seguirla en secreto durante muchas noches, Cook elige cuidadosamente el momento para atacar a la atractiva joven. Como siempre, roba primero el arma del crimen. Esta vez es un hacha de una casa vecina. Penetra sigiloso en la casa y encuentra a la joven dormida en su habitación. Deja caer una y otra vez el hacha sobre la víctima.
Tras atacarla repetidas veces con el hacha, robó un refresco de la nevera y salió al patio trasero de la casa para bebérselo allí mismo. No contento con haber destrozado a hachazos el cuerpo de su víctima, Cook regresa al dormitorio de Gillian Brewer y le clava repetidas veces unas tijeras. La policía encontrará las 2 herramientas del crimen en el lugar de los hechos. 18 meses más tarde, un sordomudo de 19 años llamado Darryl Beamish es detenido y se declara culpable de varios delitos sexuales menores. Estaba en el calabozo esperando su sentencia aquella tarde cuando los detectives de Perth dijeron: es un pervertido sexual, debe haber matado a Gillian Brewer. Y retuvieron a aquel adolescente de 19 años, sin familia, sin asistencia legal. Le retuvieron hasta que le arrancaron la confesión de haber matado a Gillian Brewer. Darryl Beamish es declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. El otro asesinato confesado por Cook es el atropello mortal de Rosemary Anderson, de 17 años, en febrero de 1963. La policía sospecha de su novio, John Button, y le detiene para interrogarle. Yo cumplía 19 años aquel día, y durante la noche empezamos a pelearnos, y Rosemary decidió marcharse andando a su casa. Yo la seguí en mi coche intentando pedirle perdón. Me detuve un momento y dejé que desapareciera tras cruzar el túnel del tren en la oscuridad. Al cabo de un rato decidí intentarlo de nuevo, y al avanzar me la encontré tirada en la cuneta, tirada en la arena, a unos 4 metros del borde de la carretera, con una gran herida en la frente. Manaba tanta sangre que ya había formado un charco enorme. De manera que, sin pensarlo, la cogí. Me la llevé corriendo a la consulta de un médico que sabía estaría abierta. En cuanto llegué a la comisaría, hice una declaración sobre lo sucedido, lo mejor que pude, pero entonces apartaron la declaración a un lado. Dijeron: no es eso lo que queremos una confesión. Y toda su actitud cambió por completo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la atropellaste? Claro que has sido tú. Estaba traumatizado, destrozado, cansado, asustado. Se fue al lavabo para vomitar y cuando volvió le dieron una paliza y firmó la confesión que querían. Mi razonamiento fue que aunque firmara la confesión no pasaría nada, porque no tenían ninguna prueba. Yo no había atropellado a Rosemary y por lo tanto era imposible que encontraran alguna prueba. Pensé que en cuanto se dieran cuenta de esto, seguro que rompían mi confesión. Declarado culpable del homicidio de Rosemary, John Button es condenado a 10 años de trabajos forzados. Pero no le declaran inocente ni a él ni a Beamish, a pesar de que Cook les da detalles que solo puede conocer el verdadero asesino. Las autoridades declaran que Cook está mintiendo sobre estos 2 asesinatos como estrategia para prolongar su juicio. John Button y Darryl Beamish permanecen encarcelados. En una orgía asesina sin precedentes en la historia de Australia, un hombre, Eric Edgar Cook, ha canalizado su odio contra el mundo atacando y asesinando a ciudadanos inocentes. Durante más de 4 años, su reinado del terror ha convertido lo que antes era una pacífica y amable comunidad en una ciudad atenazada por las sospechas, donde la gente vive ahora con las puertas cerradas. Para acelerar el proceso, Eric Cook solo será juzgado por uno de sus asesinatos, el del estudiante John Starkey. Cook se declara inocente, alegando enajenación mental. Pero tras deliberar tan solo 1 hora, el jurado le declara culpable de asesinato y es condenado a la horca. Estuve presente durante el juicio y me di cuenta de la crueldad de Cook. Parecía carecer por completo de sentimientos. Hablaba y bromeaba y no se interesaba en absoluto por el desarrollo del juicio. Parecía como si hubiera olvidado por completo lo que había hecho, sin ningún remordimiento. Era un personaje muy, muy cruel. Cook está en el pasillo de la muerte en la cárcel de Fremantle, esperando la ejecución. Por fin se ha responsabilizado de sus terribles crímenes y rechaza el derecho de interponer un recurso. Dice que está preparado para presentarse ante Dios.
La defensa quería una segunda opinión en cuanto a su estado mental, pero la fiscalía no lo permitió. La defensa quería presentar un recurso alegando que en un caso tan extremo debería permitirse una nueva evaluación psiquiátrica. Sin embargo, Cook firmó un documento exigiendo lo contrario, diciendo a sus abogados que no quería apelar su condena. He asesinado a esta gente, no sé por qué, pero tengo que pagar el precio a la sociedad. Creía que si confesaba todos sus crímenes, algún día volvería a encontrarse con su familia en el cielo. El domingo en el que le sirvieron su última cena, con asado, recibió la visita de su mujer. Cook lloró un rato y habló con la familia. La víspera de la ejecución durmió bien toda la noche, a pesar de que las luces se dejen siempre encendidas en la celda del condenado. Por la mañana despertó a las 6, se duchó, se puso ropa limpia y le llevaron hasta las celdas que están justo detrás del patíbulo, pero también entonces estaba muy tranquilo. John Button y Darryl Beamish estaban cumpliendo su condena en la cárcel de Fremantle. Cuando ahorcan a un prisionero, suele reinar una sensación de respeto en la cárcel. Señor, escucha mi plegaria. Nadie habla. Todo el mundo está muy silencioso, muy introvertido. Sacan a todo el mundo al patio y la gente se queda allí sentada. No hablan. Están muy quietos y silenciosos. Como todos aquellos que, como yo, están a punto de morir. La pesadilla de Perth pronto habrá terminado. El insignificante hombre que se había vengado de la sociedad que le había rechazado está a punto de pagar por sus crímenes. Eric, ¿tienes algo que confesar? 10 minutos antes de ser ahorcado, en presencia del reverendo George Jenkins, Cook vuelve a confesar haber cometido los 2 asesinatos adicionales. Juro por Dios Todopoderoso. Con la mano derecha en la Biblia, dice: juro por Dios Todopoderoso que maté a Rosemary Anderson y Gillian Brewer. Que Dios se apiade de tu alma. Tras las plegarias finales, le sacan de su celda para llevarle hasta el patíbulo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas. Le colocan encima de la trampilla, bajo el lazo corredizo. Que Dios te perdone tus pecados. El capellán reza y pide a Dios que perdone a ese pecador. Le colocan la soga al cuello y le tapan la cabeza con una capucha. Que Dios perdone tus pecados. Que tenga piedad de tu alma. A las 8 de la mañana del 26 de octubre de 1964, Eric Edgar Cook sube al patíbulo aquí, en la cárcel de Fremantle, y se convierte en el último convicto ahorcado en Australia del Oeste. Su cuerpo será enterrado en una tumba sin lápida, encima de la asesina en serie de niños Martha Mandel, que en 1909 fue la última mujer ahorcada en este estado. No se oye ningún ruido del patíbulo. La horca está al otro lado del muro del patio principal de la cárcel, donde estábamos nosotros. Pero en el tejado del patíbulo hay palomas y gaviotas. Cuando ahorcan a alguien, cuando se abre la trampilla, los pájaros alzan el vuelo de repente. Y así sabíamos que alguien acababa de ser ahorcado. A sus espaldas, Eric Cook deja un dolor indescriptible para las familias, seres queridos y amigos de las personas que ha matado. Todo porque, como dijo él mismo, quería hacerle daño a alguien. Acerca de los asesinatos la noche del Día de Australia dijo: tenía 55 balas en el rifle. Menos mal que no utilicé las otras 50, ¿verdad? Antes de subir a la horca, Cook ha aparecido como testigo ante el Tribunal de Apelación de John Button y Darryl Beamish, pero su confesión no ha servido para la absolución de ambos. Había ciertos detalles que solo podía conocer la persona que había matado a Rosemary, pero siguieron sin creerme. Button salió en libertad condicional tras cumplir 5 años de su condena de 10 años, y Darryl Beamish estuvo 15 años en la cárcel. Finalmente, y tras luchar por su inocencia durante más de 40 años, las autoridades cedieron y los 2 hombres fueron oficialmente indultados. El juez manifestó que había sido una terrible injusticia y que con toda probabilidad Cook había sido el autor de los crímenes.
Con estos dos crímenes, junto con el asesinato del socorrista Brian Weir, que murió unos años después de que Eric Cook le disparara, los asesinatos del criminal llegaron a 8. Creo que Eric lo resumió muy bien. No quería apelar su sentencia. Quería morir. Creía que debía morir. Creía que era un monstruo. Su maldad era evidente. Nadie mata a la gente tal como él lo hizo y olvida luego a todos los asesinados. A todas esas mujeres brutalmente violadas. Había tanta crueldad en los actos que perpetró con esas muchachas. Era malvado y merecía morir, sin la más mínima duda. Causó tanto daño a tanta gente y sin ningún motivo en absoluto. Nunca habría sido un preso rehabilitado, útil para la sociedad. Solo era alguien intrínsecamente malo. Creo que su ejecución devolvió algo de paz a la gente. Todavía hoy en día, quienes vivieron aquellos tiempos terribles, cuando un asesino merodeaba por las calles, siguen advirtiendo a sus nietos que cierren las ventanas por la noche, por si viene Cookie.